Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí con Gustavo Castellanos Lugo, que es egresado de aquí mismo del TEC de Pachuca de la licenciatura en Informática, además de ser un exjugador profesional de equipos como el Pachuca y el Puebla. Hola Gustavo, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias y gracias de verdad por la invitación. No, muchas gracias a ti por regalarnos un poco de tu tiempo. Lo primero que quisiera saber es cómo surge tu interés por el fútbol. Híjole, yo creo que viene ya de nacimiento. Mi mamá decía que yo había nacido con una pelota ya en los pies en realidad, porque desde pequeño me gustaba mucho la figura esférica de la pelota, me gustaba muchísimo. Mi papá, al contrario, fue beisbolista y si bien me gusta mucho también el béisbol, siempre preferí la pelota y estar persiguiendo la pelota y jugando con la pelota todo el tiempo. Entonces yo pienso que el gusto en realidad viene desde nacimiento. Eso es la respuesta a tu pregunta, eso sería Así que el fútbol está en tu sangre. Así es. ¿Y en qué momento se te presentó la oportunidad de jugar profesionalmente? Bueno, pues, se presenta la oportunidad porque si bien yo ya desde que estaba en el Instituto Hidalguense, en secundaria, ya venía yo jugando fútbol ahí en los equipos de esa institución. Posteriormente, conforme vas creciendo, pues se dio la oportunidad de pertenecer al equipo piloto del Pachuca, que en aquel entonces lo entrenaba Cesario Acosta, y bueno, decidimos probar suerte en ese equipo. Y poco a poco se fueron dando las cosas. En realidad viene desde infantil, por así decirlo, que se viene dando la oportunidad de practicar este deporte y posteriormente, cuando ya toco las puertas ante el Club Pachuca, pues afortunadamente se abren para mí en esa instancia. ¿Y a qué edad debutaste como jugador profesional? A los 18 años, en un partido en Salamanca, precisamente Cesario Acosta, que era el entrenador y que también fue exjugador de Pachuca, pues me debuta ahí en ese partido en Salamanca, lo recuerdo muy bien, en una unidad deportiva horrible, pero bueno, ese fue el debut profesional en este caso. Bueno, me imagino que ser jugador profesional no es nada fácil, pero para ti, ¿cuál fue la mayor dificultad que enfrentaste al hacerte profesional? Yo creo que el jugador profesional se enfrenta a varias situaciones en el transcurso de su vida deportiva. En mi caso muy particular, hubieron momentos muy complicados por el tema de las lesiones. Justo cuando yo estaba ya alcanzando la titularidad en el equipo Pachuca, viene una lesión muy fuerte en una rodilla. Uno de los ligamentos de la rodilla se daña bastante y estuve aproximadamente 8 meses sin jugar. 8 meses. Cuando tú estás debutando, pues es una situación a superar muy difícil porque pierdes mucho tiempo. Perdí la titularidad y prácticamente ese momento en Acapulco, lo recuerdo muy bien, cuando estábamos jugando contra Acapulco en una jugada, hay un tapón, ¿verdad? Y mi rodilla pues prácticamente se hace así, se me lastima el ligamento y pues muchas de las aspiraciones que yo tenía con el Pachuca, ahí comienza a tener esa dificultad en este sentido. Como te comento, fue muy difícil para mí después recuperarme y poder retomar el nivel que ya tenía. Fue muy complicado. Sin embargo, todavía seguí jugando, todavía me tocó el ascenso del equipo Pachuca de la segunda B a la segunda A. Y todavía tuve la oportunidad de jugar en segunda A con Pachuca y meter un gol en el estadio Jalisco, aún recuperándome todavía, no estando todavía al 100% con la rodilla bien, pero bueno, posterior a eso se hizo muy complicado poder adaptarme. Vinieron una serie de cambios, en una reestructuración en el equipo, cambio de entrenador, es cuando llega Benjamín Fall, que a la postre fue el entrenador que ascendió al equipo Pachuca a la primera división. Y bueno, yo ya no entro en planes en ese momento, ¿no? Derivado, pues, que había tenido también mucho tiempo sin jugar, no venía yo en ritmo, fue muy complicado. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cuáles son las complicaciones, yo creo que
de las principales es tener que lidiar con las lesiones. Pero hay complicaciones de todo tipo. Yo creo que el jugador de fútbol, desde siempre y tal vez ahora más, bueno, pues tienes que lidiar con una presión externa muy fuerte. Tal vez no en mi caso, porque yo no fui una figura pública, si bien a lo mejor soy conocido aquí en la ciudad, ¿verdad? Por ese tema del fútbol, pero ya hablando a un nivel mucho más grande, cuando eres más famoso, tienes que lidiar con esa presión mediática, con la presión de ser una figura, ser una figura pública. Yo creo que es una parte también muy complicada y que debes de aprender a llevar como futbolista. ¿Y tú dirías que por ese cambio y reestructuración en el equipo y por esas circunstancias te retiraste de ser jugador profesional? No, de hecho no, eso no marcó mi retiro. Posteriormente a eso fue que decidí ir a probar suerte a equipos ya a la primera división. Mi idea, o lo que yo quería, y yo creo que es aspiración de muchos de los futbolistas, es poder jugar en primera división. A mí me tocó la etapa del Pachuca en segunda división y mi aspiración era jugar en primera división. Y bueno, pues así lo intenté y de esa forma fui a probar suerte a Puebla. Ahí estuve jugando en la reserva profesional de Puebla algún tiempo. Hace un momento comentaba que tuve la oportunidad de vivir en la Casa Club de Puebla, que en verdad tengo recuerdos maravillosos de ese momento. Vivíamos abajo de las gradas del Estadio Cuauhtémoc. El Estadio Cuauhtémoc en ese entonces acababa de ser remodelado y le habían puesto unas gradas impresionantes que aumentaban su capacidad muchísimo, y abajo de esas gradas es donde estaba inserta la Casa Club. Y bueno, esa fue una época muy bonita que yo recuerdo particularmente. Se comía muy bien y si no, pues asaltábamos el refrigerador en las noches porque lo dejaban con candado. Bueno, forzábamos el candado para poder hacernos ahí también de comer. La verdad que fue un momento que recuerdo de una manera muy bonita en mi paso por el fútbol. Posteriormente a Puebla fui también a probar suerte a Chivas, cuando Chivas lo tenía Ricardo Lavolpe, era el entrenador, y me tocó compartir ahí la Casa Club con Manuel Vidrio, que también posteriormente Manuel Vidrio vino a jugar a Pachuca, pero bueno, ya no nos tocó jugar juntos ni mucho menos, pero bueno, estuvimos ahí también en Chivas. Es muy complicado a veces ir a probar suerte cuando no tienes un respaldo de alguien que esté ahí atrás y que no tienes la relación suficiente como para poder insertarte en el equipo. Es complicado. Tienes que luchar con muchos chavos que van a buscar lo mismo y verdaderamente es difícil. Posterior a Chivas fui a Veracruz, a los Tiburones. Acababa de ascender el equipo a primera división y lo tenía, si mal no recuerdo, Mario Velarde, y estaba como director deportivo Bora Milutinovic. Tú eres muy joven, pero Bora Milutinovic tal vez, si lo sabes, y si no, bueno, fue entrenador de la selección nacional en el Mundial del 86 y estaba él como director deportivo en ese entonces. Me tocó estar ahí probándome con Veracruz. Casi lo logro, estuve a punto de lograrlo, pero fíjate, había cerca de 200 o 300 jóvenes como yo queriendo probar la misma suerte, y me acuerdo que habían partidos diario y se iban eliminando diario cierto número de jugadores. Yo llegué al último interescuadras, por así decirlo, donde se iban a elegir 11 jugadores que se iban a quedar o iban a ser tomados en cuenta posteriormente en el equipo de Veracruz. Y en ese último partido ya no me tocó estar a mí, ya no me eligieron, y bueno, tuve que regresar aquí a Pachuca. Y cuando regreso a Pachuca es cuando, queriendo saber qué iba a hacer con mi vida, pues me encuentro a un amigo que le gustaban mucho las computadoras y me invita, yo creo que haber sido el primer ciber de aquel entonces, me invita a trabajar ahí con él. Me empezó a gustar este ambiente de las computadoras y checando la oferta educativa que había en aquel entonces, me di cuenta que aquí en el TEC
de Pachuca había la carrera de informática, y es por eso que a final de cuentas llego a estudiar aquí al TEC de Pachuca. En ese inter que no sabía qué hacer con mi vida, vengo y estudio, termino la carrera. Pero después de eso, o en medio de la carrera justo, se da la oportunidad de jugar en otro equipo que es el Real Hidalgo. Pero si quieres vamos a la siguiente pregunta porque ya me extendí demasiado en esta. No, no te preocupes. Bueno, ya sabiendo todo esto, seguiste jugando mientras estudiabas la carrera también. Es correcto. ¿En algún momento se te ocurrió dejar la carrera por seguir jugando? Bueno, no la dejé estando aquí en el TEC, pero sí. De acuerdo a lo que tú me estás preguntando, fíjate, yo estuve, antes que nada estuve en medicina. O sea, nada que ver con lo que al final de cuentas me dediqué y me dedico todavía en mi vida. Estuve en la carrera de medicina, que era cuando yo estaba en el Pachuca, y fue verdaderamente complicado poder conjuntar las dos cosas. La carrera de medicina es muy demandante. Cada uno de los exámenes era un tomo de anatomía, por ejemplo. Imagínate tener que estudiar en el camión cuando íbamos de viaje y tener que estudiar para el examen que era el lunes y tú tenías que jugar el domingo, ¿no? Entonces, con los compañeros que nada más van echando relajo ahí en el autobús, pues era verdaderamente complicado. No tuve la oportunidad de dedicarme al 100% a medicina estando combinado con el fútbol. Y la carrera de informática ya aquí en el TEC de Pachuca como que era un poquito más llevadero. Y debo de agradecer mucho ahí a los profesores que me daban la oportunidad a veces de ir a entrenar. A veces me tocaba entrenar en la mañana y también en la tarde. Y cuando me tocaba entrenar en la tarde, yo estaba aquí en la tarde en el TEC de Pachuca, o procuraba estar en la tarde porque nosotros ocupábamos las mañanas para entrenar. Entonces los profesores a veces te daban la oportunidad de poder recuperar pues el material en una clase posterior, o incluso algún examen que necesitaba yo que me lo aplicaran en otro día. Yo pedía esa oportunidad y bueno, pues también es gracias a ese tipo de ayuda que puedes lograr tus objetivos. Claro, y ya estando aquí, ¿formaste parte del equipo de aquí del TEC o te sirvió de algo tu experiencia en el fútbol para la carrera? Equipo de fútbol del TEC, fíjate que nunca estuve. Y no estuve porque no quisiera. Me hubiera encantado poder representar al TEC y jugar en el equipo del TEC, pero pues como estaba yo jugando en ese entonces, pues no puedes o no te permiten jugar en otro lado si estás contratado en el equipo en realidad. Me hubiera gustado muchísimo poder jugar aquí en el equipo del TEC, que en ese entonces sí había, y bueno, no pude hacerlo por esa razón. Bueno, y en este momento, ¿a qué te dedicas? ¿Apartaste tu vida completamente del fútbol o sigue relacionada con este deporte? Sí, estoy completamente apartado en cuanto a jugar en activo. De pronto, algunos jugadores, exjugadores del equipo Pachuca, nos juntamos y nos invitan, por ejemplo, a algún municipio a jugar algún partido con una selección local de ese municipio, y vamos con mucho gusto. No es tan frecuente porque a veces también pues la vida de familia y también la vida profesional pues te lo impide, pero procuro en la medida de lo posible acompañar al resto de los exjugadores tuzos cuando nos invitan a algún municipio. Vamos con mucho gusto. No es tan frecuente como te lo decía. Hace un momento les comentaba que me gusta más jugar que ser un aficionado al fútbol. Casi no voy al estadio. Me duele mucho, debo decirlo, ver a la gente allá abajo en el empastado y no poder ser parte de eso. Me sigue doliendo muchísimo. Lo extraño mucho y la verdad que no soy un muy buen aficionado. Puedo verlo tal vez en televisión, puedo ir de pronto al estadio cuando hay oportunidad, pero no soy, debo decirlo, un gran aficionado al fútbol para presenciarlo en un estadio. ¿Y actualmente sigues ejerciendo la carrera de informática? Sí, desde luego la ejerzo. Yo estoy trabajando actualmente en el gobierno del estado de Hidalgo y tengo la oportunidad de poder ejercer la carrera dentro de mis actividades. Claro, para mí ha sido
una gran ayuda el poder haber hecho la carrera, dado que posteriormente las cosas se complicaron para mí en el tema del fútbol, ya no pude continuar y eso te da mucha tranquilidad. El hecho de hacer o tener una carrera que te respalde es para mí básico y es muy importante porque, bueno, pues puedes optar por dedicarte a lo que aprendiste en la carrera y poderlo llevar a cabo. Y desde entonces, desde hace más de 25 años, te puedo decir que no he estado un solo día sin trabajo. Claro. Y si no te molesta contestar, ¿cuál fue la razón de que te retiraras de ser jugador? Bueno, hay varias situaciones. Aparte de la lesión de la rodilla, tuve una fractura de tobillo, en la que, tuve ahí una lesión muy fuerte. Tengo todavía algunos tornillos en el tobillo y debo decirlo, no quedas igual, no quedas igual. Yo me acuerdo que antes de la lesión, cuando yo siempre fui defensa central, me tocaba defender, y cuando tú vas y saltas para cabecear un balón, pues utilizas la fuerza de pantorrillas, del tobillo, y si bien en cuanto a fuerza me recuperé casi por completo, yo creo que psicológicamente recuerdas cómo te fracturaste. Yo me fracturé precisamente así, saltando, le caí en el pie a un jugador y se me hizo el tobillo así, y bueno, todavía tengo en mente el ruido, ¿verdad?, de cuando te fracturas, desde luego el dolor, y superarlo psicológicamente es verdaderamente complicado. Yo en ese sentido admiro, por ejemplo, a este muchacho de León, cuando se fractura en la selección mexicana, Chapito Montes. No sé si tú tuviste oportunidad de verlo, esa jugada es verdaderamente impresionante y es admirable cómo lo ves jugar ahora. O sea, la recuperación que él ha tenido es verdaderamente notable, pero en ese entonces él estaba en la selección mexicana y ahora ya no está en la selección mexicana. ¿Por qué? Porque una lesión de esa naturaleza no la alcanzas a superar al 100% psicológicamente, ¿no? Entonces, esa lesión fue uno de los motivos también por los que empezaba mi carrera un poquito a menguar, pero no me retiré por la lesión, me retiré porque estaba yo por terminar la carrera, me faltaba un año para terminar la carrera aquí, y cuando estando en el equipo Real Hidalgo tuvimos la oportunidad de disputar la final contra Cruz Azul Hidalgo, perdimos ese partido de la final, y los planes que había para algunos de nosotros para ser contemplados en el equipo Pachuca pues se van por tierra, porque también el Pachuca no logra el ascenso a primera división en ese momento. Recuerdo haber visto ese partido contra Celaya, Pachuca contra Celaya, donde, si mal no recuerdo, Cristian Trapazo, un jugador argentino que estaba aquí en el equipo Pachuca, falla un penalti y bueno, pues eso impide que el Pachuca ascendiera. Los planes que había para algunos de nosotros de que fuéramos tomados en cuenta para jugar con el Pachuca en primera división, pues ya no se da esa situación. Todavía por ahí había la oportunidad de ir a jugar a Cancún a segunda división, y yo estaba en esa disyuntiva de terminar la carrera o ir a Cancún y seguir en el tema del fútbol. Fue una decisión difícil. Yo no sé si fue, no me arrepiento de haber tomado la decisión de culminar la carrera, pero en realidad me retiré del fútbol por terminar la carrera de informática aquí en el TEC de Pachuca. A veces digo, ¿qué hubiera pasado que no hubiera yo tomado o continuado con la carrera, me hubiera ido a jugar fútbol? Pues no lo puedo saber, no sé qué hubiera pasado. ¿Me hubiera gustado? Pues sí me hubiera gustado seguir en el fútbol, pero creo que a final de cuentas fue una decisión inteligente, dado que el fútbol ya se me hubiera acabado algunos años y ahora sigo afortunadamente con trabajo, gracias pues a las habilidades y los conocimientos que adquieres tú durante la carrera. Claro. Bueno, también sé que al estar aquí no solo estudiabas y jugabas fútbol, sino que también estuviste en el taller de teatro. Entonces, lo que quisiera saber es qué es lo que más te gustaba de estar en teatro y si lo volverías a hacer. Si lo volvería a hacer, yo creo que hago teatro todos los días, ¿no? Me gusta mucho hacer reír a la gente, hacer reír a mi familia, estar de buen humor, me gusta.
Fue una experiencia muy bonita, la verdad que es una de las partes que recuerdo con mucho cariño aquí en el TEC de Pachuca, en esa obra que hicimos en aquel entonces que se llamaba Mis Amigos, y yo hacía un personaje que se llamaba Genaro, ¿verdad? Y era divertidísimo ese personaje, y tenía la gran responsabilidad porque había ya sido interpretado por otras personas que lo hacían verdaderamente bien y que le dieron ese carisma a ese personaje. Y bueno, yo nada más tuve un momentito en una sola o 2 presentaciones, no recuerdo cuántas hicimos, pero te sirve mucho el teatro para poder expresar tus emociones, para poderte parar en un escenario. Actualmente, por ejemplo, tengo la necesidad, como parte de las actividades de mi trabajo, dar cursos de capacitación, y siempre recuerdo cuando Pepe nos decía cómo te debes de poner, cómo debes de pararte en el escenario, y ese tipo de conocimiento se te queda muy grabado y te da mucha soltura, pienso yo, para poderte expresar ante un auditorio. Entonces, recuerdo con mucho cariño en realidad esa parte de mi paso por el TEC de Pachuca. El teatro creo que fue muy importante. Bueno, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, y por último quisiera saber si le puedes dar algún consejo a los chicos y chicas que quisieran ser jugadores profesionales. Híjole, yo creo que es un consejo complicado porque hay muchas circunstancias que te impiden o no llegar a ser fútbol. Es decir, además de las cualidades que tú debes de tener, debes de encontrar la oportunidad para poder ser futbolista. Te debes de, aparte de tocar puertas, debes de tener las relaciones suficientes para que pueda ser tomado en cuenta. Afortunada o desafortunadamente, pero el fútbol es así. El fútbol es así. Cuando tú vas solito a tocar una puerta es muy difícil. Es muy difícil y hay que desengañarse. Hay cualquier cantidad de jóvenes que quieren hacer lo mismo, tal vez con las mismas cualidades o menos cualidades o más cualidades que tú tienes en ese momento. Pero pues lo importante es tener la gente que te pueda presentar con la gente que pueda tomar decisiones en un equipo, que te pueda ver, que te puedan analizar verdaderamente cómo juegas. Y lo que yo les diría a estos jóvenes es que primeramente tienen que prepararse, desde luego físicamente, deben de venir ya jugando desde infantiles. Yo empecé muy tarde, yo empecé casi a los 13 años. Actualmente el chico que no empieza desde los 6, 7 años a jugar fútbol, posteriormente es muy difícil. Tienes que empezar desde muy pequeño, de contar con la suerte de ir llevando una secuencia de preparación desde infantiles, juveniles y pues dar el paso a los equipos profesionales. Ahora hay toda una infraestructura que en nuestro tiempo no había. La infraestructura futbolística que había en el tiempo que yo jugué en el Club Pachuca pues era verdaderamente ínfima. Ahora no se compara con las instalaciones del Club Pachuca, que son de primer mundo, déjame decirte. Digo, nada más para poner un ejemplo, ahora tienen un gimnasio donde los jugadores, aparte de los entrenamientos, pues posteriormente o en la tarde van al gimnasio y se ejercitan ahí. En aquel entonces no teníamos un gimnasio como tal. Es más, nuestros aparatos para hacer ejercicio era una mancuerna hecha con botes de pintura y cemento, ¿verdad? Alguna barra por ahí que lo utilizábamos, y eso era nuestro gimnasio en realidad. Entonces, nada más para que veas la distancia que hay de cómo ha crecido el fútbol y cómo ha crecido la infraestructura deportiva, no solamente aquí en Pachuca, sino en muchos de los equipos en México. Y pues era un mundo completamente distinto. Y a lo que voy es que ahora, a pesar de que hay más oportunidad de prepararte mejor, ahora siento yo que ahora es más difícil. Siento que antes era un poco más fácil poder enrolarte en un equipo profesional. Ahora está demasiado competido. Tenemos ahora la figura de la persona que... se me fue el nombre en este momento, pero... ¿Un reclutador? Sí, como una especie de reclutador, ¿verdad? Antes no había esa figura. Ibas tú por tu cuenta y probabas suerte. Y si bien te iba, pues eras tomado en cuenta. Ahora necesitas una serie de personas que te vayan llevando, que te vayan orientando para poder llegar. Pero siempre, desde luego, tienes que tener las cualidades básicas para poder jugar fútbol y
pues tener un poquito de suerte para poder estar dentro de un equipo profesional. Claro, y sobre todo el gusto y la pasión por el deporte. Desde luego. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo, especialmente en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. No, muchas gracias a ti y muchas gracias al Tecnológico de Pachuca, mi alma mater, ¿verdad? A quien le estoy muy agradecido, a los contadores, a los ingenieros, a los licenciados que me dieron clase en aquel entonces. Recuerdo algunos, no los recuerdo a todos, pero recuerdo mucho que el apoyo que me daban para que yo pudiera cumplir tanto en la parte del equipo de fútbol como aquí en el instituto, en mis clases. Yo siempre he dicho que el deporte abre puertas, y yo no sé por qué te admiran tanto. El jugador de fútbol es una persona, es un ser humano como cualquier otro. Y tenemos los que pudimos rozar el fútbol profesional, estar ahí, es una gran dicha que la gente te reconozca como el jugador. Por ejemplo, me toca cuando me subo a un taxi, por ejemplo, que alguien, oye, usted jugó fútbol. Yo recuerdo que iba a ver los partidos con papá cuando yo era chiquito. Ese tipo de comentarios se siente muy padre que te lo digan, que te lo reconozcan. Ves al que recoge la basura, yo me acuerdo que usted era futbolista. Entonces ese tipo de cosas yo creo que son las que valen la pena a final de cuentas. Antes no era tan mediático el fútbol como ahora, pero la gran diferencia entre el jugador de fútbol de antes como el jugador de ahora es que antes había un verdadero amor por el deporte. Eras un futbolista que se debía a la afición y al pueblo. Salías tú a la calle y ahora no, ahora se ha elitizado demasiado el fútbol. No ves tan fácil a un futbolista en la calle, a lo mejor te lo llegas a encontrar por ahí en algún, no sé, en ciertos niveles, en ciertos círculos sociales es cuando te los puedes encontrar, pero antes más te debías al pueblo. Ahora no, eso creo que se ha perdido y es parte de lo que ya no existe, y esa es la gran diferencia de un jugador actual a un jugador de la época en que me tocó Claro, vivir. ahora son más estrellas que jugadores. Así es. Bueno, fue un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, por favor, sigan viendo todas las actividades que tenemos para este aniversario.